Gloria a Dios. Bien, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando en esta hora a través de nuestro canal por internet, a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a este programa evangelístico, La Biblia Responde. El día de hoy vamos a estar dando pase al segundo tema, el cual titula ¿Por qué Dios nos tiene que quebrantar? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que hemos tenido muchas preguntas a través del chat y a través del WhatsApp. ¿Por qué es que si siendo cristiano aún todavía tienen que ser quebrantados por Dios? Y no entienden el por qué mucha gente tiene que todavía pasar por la aflicción, tiene que pasar por las pruebas tal vez, y empiezan a mezclar un poco las pruebas con el quebranto de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿me entiende? ¿Qué es lo que dice Dios a través de las Escrituras? Para ello yo voy a invitar a que cada uno de ustedes puedan coger su Biblia, ya sea una Biblia evangélica, una Biblia católica, es la misma, la palabra es la misma, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue hablando a cada uno de sus hijos. Así que voy a pedir que por favor vayamos al libro de Job. Los que no tienen Biblia, voy a compartir aquí la pantalla para que también ellos puedan cerciorarse si lo que estamos hablando en este programa evangelístico es realmente la palabra de Dios. Voy a invitar a cada uno de ustedes a que vayan al libro de Job, capítulo 16, verso 14. Lecturamos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Son las palabras de Job cuando se encontraba pasando su aflicción. Y vamos entonces ahora sí a pasar a explicar por qué Dios nos tiene que quebrantar. Pero no sin antes vamos a invitar al Espíritu Santo, que es el invitado especial en este programa, que tome control y sea Él quien nos hable y no sea mi carne, no sea el hombre. Queremos escuchar voz de Dios, no queremos escuchar voz de hombre. Así que por favor les pido que me acompañen en una corta oración y veamos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias de todo corazón por permitirnos este privilegio enorme de poder lecturar tu palabra, y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, seas tú hablando en nuestros corazones, Señor Dios mío, que tu palabra, Señor Dios mío, haga mella en nosotros, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, y seas tú, Señor Dios mío, consolando, seas tú, Señor amado Dios de la gloria, restaurando cada vida en este momento. Te lo pido para tu honra y para tu gloria. Toma control de este programa evangelístico. La Biblia responde, pues es tuyo. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias si han hecho con nosotros esta oración. Pónganse cómodos y estén atentos a lo que el Señor nos va a hablar en este momento a través de su palabra. Estamos viendo, recuerden, los que recién se están conectando al canal por internet, estamos en el segundo programa de este programa evangelístico La Biblia Responde. El tema es ¿por qué Dios nos tiene que quebrantar? Hemos lecturado un pasaje en el libro de Job, y en el cual vemos cómo Job se sentía después de estar pasando por tanta pruebas, por tantas dificultades y por tantos obstáculos, y él mismo dice: me quebrantó de quebranto en quebranto, y corriste, oh Dios, contra mí como un gigante. O sea, Job se sentía atropellado, Job se sentía acabado, destruido, se sentía morirse Job al pasar por este proceso, por este quebranto en el cual Dios le estaba haciendo pasar. Y la pregunta es ¿por qué? Si Job en el capítulo 1, si nosotros leemos Job capítulo 1, veamos cuáles eran las características que tenía Job. ¿Por qué es que Dios, o qué es lo que Dios pensaba de Job? Miren, si usted me acompaña a Job capítulo 1, verso 1, dice la Biblia así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las características del mismo Job. La Biblia dice que Dios mismo decía que Job era perfecto, que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios decía de su siervo. Pero sin embargo, si Job era recto, era perfecto, era justo, ¿por qué es que Dios quiso quebrantarlo? ¿Por qué es que Dios tenía que quebrantar a Job? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es necesario que nosotros entendamos que muchas veces vamos a tener que ser quebrantados nosotros. Muchas veces nosotros, aún sirviéndole a Dios, ¿entiende? Dios nos tiene que quebrantar. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas en nuestra vida que todavía no están andando de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra. Y es por eso que Dios primero nos amonesta, primero Dios nos llama, primero Dios nos está de una u otra manera advirtiendo, llamando, para que nosotros reaccionemos y reflexionemos y nos volvamos a Él y andemos con
como Él nos ha mandado y establecido en su palabra. Pero muchos de nosotros no queremos hacer eso y caemos en desobediencia. Y de desobediencia en desobediencia, ¿me entiende? El ser humano cae en rebeldía, y es la rebeldía algo que Dios no puede perdonar. Dios no puede perdonar nuestra desobediencia, pero cuando nosotros caemos de la desobediencia, pasamos a la rebeldía, ¿me entiende? Es ahí donde Dios tiene que quebrantarnos, es ahí donde Dios tiene que tratar de una manera especial con nosotros para que nosotros volvamos nuevamente al camino, porque nos estamos desviando. Dios tiene que obrar. Si nosotros analizamos perfectamente el primer capítulo, donde dice que Job era un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, justo, apartado del mal, sin embargo Dios tuvo que quebrantarlo, porque recuerde que Job también era humano y cometía errores y tenía fallas, ¿me entiende? Y la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos perfectos. El mismo Jesús dijo en el Nuevo Testamento: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Me entiendes? Dios demanda lo mejor de nosotros, Dios demanda lo mejor de sus hijos, y es por eso que cada día, ¿me entiendes?, el Espíritu Santo nos lleva a la perfección para llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso quería Dios hacer con Job, ¿me entiendes? Dios le permitió al diablo, ¿me entiendes?, que le zarandeara. Dios le permitió al diablo que atacara su vida para ver realmente si Job se volvía nuevamente al camino, porque Job, como hombre, ¿me entiende?, tenía sus errores, también tenía sus fallas, y Dios quería que Job sea mejor todavía de lo que él era. Si nosotros vamos a leer en el capítulo 30, verso 1, mire que Job tenía una debilidad. Job se le estaba subiendo ya los humos, Job se le estaba subiendo los humos a la cabeza y el orgullo a su cabeza. Si ustedes me acompañan a Job capítulo 30, vamos a encontrar esto. Mire Job cómo es lo que pensaba. Dice la Biblia, dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mire lo que Job estaba diciendo: cómo era posible que este hombre, que era justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hablando de estas cosas, ¿me entiende? Es que así es. Nosotros los humanos tenemos muchos errores, muchas fallas, ¿me entiende? Aún hasta los profetas, aún hasta los apóstoles cometieron muchas fallas, porque somos humanos, ¿me entiende? Y cada día estamos buscando la perfección, cada día estamos tratando de perfeccionarnos, pero bendito sea Dios, ¿me entiende?, que aún en su amor y su misericordia, Él de una u otra manera tiene que, hermano, tratar con nuestra vida. Y si nosotros no reaccionamos y si nosotros no respondemos, es entonces ahí donde tiene que entrar el quebranto. Job decía que la gente, que los jóvenes se reían cuando en su tiempo sus padres él los hubiesen puesto con el ganado, con sus perros los hubiesen puesto. Eso es un síntoma de vanagloria, eso es un síntoma de vanidad, es un síntoma de orgullo, y Dios no quería nada de orgullo, porque nosotros ya lo vemos, que el orgullo, ¿me entiende?, el cual se metió también al mismo Satanás, y Dios dice que no lo perdonó y lo arrojó y lo echó fuera, lo botó del cielo, no perdonó, ¿me entiende? Y Dios no quiere que sus hijos, que nosotros, que los servimos, ¿me entiende?, caigamos en errores, y sino que Dios tiene que quebrantarnos. Dios trató de una u otra manera con Job, estuvo tratando, así como lo hizo también con este joven Salomón. De todo conocemos la historia. Salomón, yo quiero poner como ejemplo a Salomón. La Biblia dice que Salomón fue profetizado que vendría, Sansón fue profetizado y que él vendría a esta tierra y liberaría a su pueblo de la esclavitud que estaba pasando de los filisteos. Pero sin embargo, cuando Sansón creció, ¿me entiendes?, se fortaleció y el Espíritu de Dios estuvo con él. Él hizo milagros, él hizo señales, ¿me entiendes?, tuvo una fuerza sobrenatural y la gente no podía creerlo. Es más, él venció, dice la Biblia, a 1000 hombres con tan solo una quijada de burro. Mató a un león, tenía tanta fuerza, ¿me entiendes?, y poquito a poquito el orgullo se le empezó a meter y empezó a desviarse del camino por el cual él debía andar, por el cual Dios había propuesto y tenía planes con este joven Sansón. Pero sin embargo su orgullo, su vanidad hizo que él se empezara a desviar. Entonces ahí donde Dios le empezó a amonestar, usó a sus padres le llamaron la atención, pero Sansón no quiso hacer caso, estuvo alejándose poco a poco de la voluntad de Dios, y Dios, ¿me entiende?, estuvo llamándolo, pero Sansón no quiso hacer caso. Es donde ahí que Dios dice: ¿sabes qué? No me va a hacer caso.
yo tengo que quebrantarlo, tengo que hacerle volver de su mal camino. Y es por eso que vemos a Sansón, luego de cuando el Espíritu de Dios se aparta de él, porque Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él a causa de su rebeldía, ¿me entiende? El rebelde es como un barro seco. El barro seco, ¿me entiende? No puede ser moldeado. Para que el alfarero moldee un jarrón hermoso y lo haga como él quiere, como lo dice la Biblia en el libro de Jeremías, que el alfarero moldea de acuerdo a lo que él quiere hacer con el barro, pero el barro seco no puede ser moldeado. Al barro seco, ¿me entiende? Hay que desmenuzarlo, hay que desbaratarlo, hay que, hermano, desecharlo, y en ese proceso duele. Y eso tuvo que pasar con Sansón. Sansón tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser desechado. Tal es así que el Espíritu de Dios se alejó de él, lo dejó, y es ahí donde él fue capturado y sacado los ojos. El dolor, imagínense que sintió Sansón al ser sacado sus ojos, el dolor que sintió y la vergüenza que sintió que sus enemigos, al cual él miraba como basura, él miraba como menos que él, ¿me entiende? Hoy le estén escupiendo, hoy le estén golpeando, hoy le estén llevando en cadenas y llevando como esclavo, ¿me entiende? Y para ser burlado, para hacer burla de él. Imagínense la vergüenza y el dolor que tuvo que pasar Sansón por no haber obedecido, por haber caído de la desobediencia, caído en la rebeldía, y es ahí donde Dios tuvo que quebrantar la vida de este joven Sansón. Y yo pregunto, ¿será que acaso en ese momento, cuando él se encontraba ahí con sus heridas, sin poder ver, él sabía que ya no podía volver a recuperar la vista? Él sabía que el Espíritu de Dios le había apartado, se había apartado de él. El Espíritu de Dios sabía que de repente ahí iba a morir, iba a ser vergüenza. Yo imagino a Sansón que se empezó a humillar, se empezó a volver a Dios y le dijo: Dios, perdóname, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que te he ofendido, que me he salido de tus planes, y es así que la paga ha llegado a mí, porque la Biblia dice, ¿me entiendes?, que todo lo que el hombre siembre en esta tierra, eso ha de cegar. Todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, tendremos que un día, hermano, recoger. Si nosotros sembramos corrupción, cosecharemos corrupción, y Sansón lo sabía perfectamente. Es ahí cuando él pasó, ¿me entiendes? Sansón tuvo que pasar por el fuego de Dios, y Dios lo quebrantó, Dios lo exprimió, porque él no quiso entender. Y muchos de nosotros, los cristianos, no queremos entender. Dios nos habla de una u otra manera, nos está hablando, pero muchos de nosotros no queremos entender, ¿me entiendes? Nos rebelamos delante de Dios, nos rebelamos a su palabra. La Biblia nos manda una cosa y nosotros no queremos hacer, ¿me entiendes? Mucha gente dice: pero si yo voy a la iglesia, si yo soy cristiano ya, yo he aceptado a Cristo, ¿por qué tienen que pasar muchas veces a mí las pruebas? Dicen ellos. Pero déjame decirte una cosa: las pruebas son una cosa y el quebranto es otra cosa. No hay que confundir las pruebas, el quebranto y la tentación. Las pruebas son una bendición para nuestra vida. Las pruebas las pone Dios para que nosotros avancemos y pasemos. Es como, por ejemplo, cuando alguien va al colegio, a la universidad, para pasar al siguiente nivel, para pasar al siguiente grado, debe pasar una prueba. Cuando pasa la prueba, él puede ser promovido al siguiente nivel. De esa manera también Dios, ¿me entiende?, nos pone prueba a promovernos al siguiente nivel y poder hacer más en su obra, ¿me entiende? Las pruebas son una bendición y mucha gente no entiende esto. Pero el quebranto no es para bendecirnos, el quebranto es para volvernos, porque nosotros nos estamos desviando, nos estamos saliendo del camino, y es ahí donde Dios nos dice: hey, reacciona, piensa lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando con tu vida. Si no quieres entender a la buena, pues entonces, como yo te amo, tengo que hacerte, aunque sea la mala, volver al buen camino, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios, ¿me entiende?, no es un loco. Dios, ¿me entiende?, no es loco para quebrantarnos por las puras. Si Dios nos quebranta es porque hay algo chueco en nuestra vida, y Dios quiere corregir eso, quiere que nosotros seamos, ¿me entiende?, como Cristo fue. Realmente demos honra a la palabra cristiano, realmente seamos luz en este mundo y sal en esta tierra, y alumbremos y resplandezcamos ante tanta maldad de los hombres, ante tanta corrupción que vemos en esta época, ante tanto pecado que se está lanzando. Quiere que nosotros seamos diferentes, que marquemos la diferencia, así como así como Sansón fue profetizado que vendría a libertar a su pueblo. La Biblia dice que también a nosotros nos escogió desde el vientre de nuestra madre, nos escogió, se apartó para ser profeta de las naciones, ¿me entiendes? Por lo tanto, tú debes reaccionar. Si tú estás pasando por el quebranto y sientes que todo el mundo se te viene encima, sientes que todos te han dejado, sientes que ya no puedes más, sientes que se termina todo para ti, recuerda entonces que Dios no lo está haciendo porque Él es malo. Recuerda que hay algo chueco en tu vida y tú mismo lo sabes, porque la Biblia
Biblia dice que nosotros tenemos un predicador llamado conciencia, y esa conciencia será la que dé testimonio si realmente, si hemos andado de acuerdo a la voluntad de Dios, si hemos andado de acuerdo a su palabra. Así que yo te pido y te invito a que reflexiones, que cada uno de nosotros reflexionemos. Estamos pasando por el quebranto de Dios. Dios ha tenido que quebrantar a todo aquel que recibe por hijo, e incluso a David, el siervo David, vemos que también como humano, la Biblia dice que David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, pero también él tuvo que ser quebrantado, también él tuvo que, ¿me entiende?, que pasar por el fuego de Dios cuando él cometió pecado, cuando él se empezó a desviar, ¿me entiende? Dios tuvo que quebrantarlo, azotarlo, y perdió un hijo, y ya sabemos la historia, ¿me entiende? Con mucho dolor, él tuvo que volver, pero David dijo algo muy importante: Señor, quítame todo. En el Salmo 51, ese espíritu, quítame todo, quítame el reino, quítame todo lo que tú quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es que sin el Espíritu de Dios nosotros no somos nada, ¿me entiendes? Todo es por el Espíritu de Dios, y es por eso, ¿me entiendes?, que el ser humano, aún los cristianos, deben reconocer sus errores, ¿me entiendes? La Biblia es clara, la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Mucha gente no entiende por qué es que va a la iglesia. Alguien me decía: hermano, pero si yo voy a la iglesia, esto no se trata de ir a la iglesia, esto no se trata de ofrendar, esto no se trata de diezmar, ¿me entiendes? Porque el evangelio es más que eso. El evangelio no es una simple religión, el evangelio es vida, y vida en abundancia, amada iglesia. Mire, medite en este pasaje de Job, en este pasaje en el cual habla acerca de cómo es que él estaba portándose, cómo es que él estaba actuando ante los ojos de Dios. Bendito sea Jehová para siempre. Le damos siempre la gloria a Dios, porque Él es bueno, Él está con nosotros. Bendito sea Jesucristo. Estamos meditando, recuerda, para los que recién se han conectado, estamos en este segundo tema evangelístico: ¿por qué es que Dios nos tiene que quebrantar? Dios nos tiene que quebrantar, amada iglesia, para que nosotros nos volvamos a Él. Hermano, hermana, si hay algo chueco en tu vida, Dios tiene que quebrantarlo. Tienes que sacar eso todavía. Hay áreas en nuestra vida que todavía no lo entregamos, ¿me entiende?, a Dios. Esas áreas tienen que, de una u otra manera, ser, hermanos, ser tomadas por Dios, para que nosotros realmente podamos entrar al cielo. Toda la gente quiere entrar al cielo, todo el mundo quiere entrar al cielo, pero si tu vida no está consagrada, no estás andando de acuerdo a la voluntad de Dios y viviendo lo que la palabra dice, entonces Dios te tiene que quebrantar para que tú seas pulido y puedas entrar al cielo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿me entiende? Y hay mucha gente que le cuesta vivir en santidad, hay mucha gente que, ¿me entiende?, quiere servir a Dios solamente en las cosas fáciles, en lo que ellos pueden, pero no se trata de esto, ¿me entienden? Nosotros tenemos ahora un Señor quien tiene control de nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios, pero si eres parte de la familia de Dios, pues tienes que andar de acuerdo a las leyes, a los mandamientos que Dios ha establecido para todo ser humano en esta tierra. Y si no quieres, ¿me entienden?, Dios te tiene que quebrantar. Y si no quieres aún así, pues entonces serás desechado y te perderás. Pero como Dios te ama, te llama al quebranto. Como Dios te ama, todavía sigue tratando, golpeando día a día tu vida. Dios lo hizo también con el apóstol Pablo. La Biblia dice que el mismo apóstol Pablo, ¿me entiendes?, decía: las cosas que quiero hacer no las hago, pero sin embargo las que no quiero hacer, esas hago. Pablo sentía en su propia carne cómo, ¿me entiendes?, cómo su carne se levantaba en contra de él, las cosas que, hermanos, que le llevaban al pecado. Es por eso que la Biblia dice, y el mismo Pablo escribe en el libro de Gálatas, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La pregunta es: ¿quién ha de ganar? ¿Será que gana tu carne o será que gana el espíritu? Si tu carne gana, tú te perderás, pero si tu espíritu, ¿me entiendes?, gana, entonces serás apto, estarás preparado para ir al cielo. No eres quebrantado porque Dios es mal, no eres quebrantado porque tú estés bien, ¿me entiendes? Dios no quebranta a alguien cuando está bien. Dios, al que está bien, que está a cuenta con Dios, a él le pone pruebas. ¿Para qué? Para que él pase las pruebas y sea cada vez mejor. Pero cuando tú eres quebrantado, cuando tú estás andando, hay algo chueco y tú lo sabes perfectamente, es ahí donde debes poner a cuenta. La gente, ¿me entiendes?, espera todavía el quebranto para volverse a Dios, ¿me entiendes? La gente eso es lo que espera que el diablo todavía venga a atacarlo, a destruirlo, como lo hizo con Job. El mismo diablo tuvo que pedirle para que lo zarandee a Job, pero sin embargo Job, después de pasar por estas
tres grandes pruebas. Las pruebas que pasó en la primera prueba, Job lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, lo perdió todo. En la segunda prueba él tuvo una sarna, una como lepra en su propio cuerpo, y su carne se caía a pedazos, ¿me entiendes? Y el dolor era tan grande, y él daba. Y en la tercera prueba hasta sus mismos amigos, aquellos con el cual él siempre estaba, ¿me entiendes?, le habían dado la espalda. Tres pruebas grandes, pero sin embargo Job pudo entender, ¿me entiendes?, que Dios estaba tratando con su vida, que él tenía que ser perfeccionado, y él pudo dar gloria a Dios luego, pero nunca se quejó pero nunca blasfemó en contra de Dios como el diablo lo esperaba. Pero Dios lo quebrantó a Job, quebrantó a los apóstoles, quebrantó a los profetas, quebrantó a Jeremías, lo quebrantó a todos, y a ti, a mí tiene que quebrantarnos si nosotros estamos andando mal. Si hay algo chueco en nuestra vida, Dios tiene que quebrantarnos, y de esa manera, buena por la mala, ¿me entiendes?, Dios tiene que hacernos volver al camino, porque si no volvemos al camino, entonces nosotros nos perderemos. Hay gente que piensa que porque ha entrado por la puerta estrecha, que es Jesucristo, y luego piensa que ellos pueden seguir andando por el camino ancho, y no se puede. Recuerda, la Biblia dice que la puerta es estrecha y el camino, ¿me entiendes?, y nadie podrá llegar al Padre sino a través de Jesucristo, y Jesucristo es la misma palabra, es la palabra revelada, y tenemos que andar de acuerdo a lo que la Biblia manda. Dios ha puesto su palabra para que el hombre ande recto. Recuerda lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio dice claramente que he puesto el camino del bien y el camino del mal. Tú escoges andar, pero recuerda que al final Él te tomará cuenta, ¿me entiendes? Dios nos quebranta porque es necesario que nosotros nos volvamos a Dios, es necesario que nosotros empecemos a buscarle de verdad a Dios para poder llegar al cielo. Mucha gente piensa que solamente basta con ir a la iglesia. No, solamente el que va a la iglesia es un religioso, ¿me entiendes? Y Cristo es vida y vida en abundancia. Aquel que ha entregado su vida a Cristo, ¿me entiendes? Aquel que anda de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que la palabra dice, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que tener comunión con Dios, tiene que vigilar, tiene que hacer muchas cosas, ¿me entiendes?, para someter, dominar la carne y no dejar que la carne domine al espíritu, porque si la carne nos perderemos. Y eso quiso Dios con Job, quiso quebrantarlo para que el orgullo, ¿me entiendes?, para que su carne no esté por encima de él, no esté por encima de su espíritu. Y quiso quebrantar a Pablo, quiso quebrantar a los profetas, a Jeremías, lo quebrantó a Isaías y quebrantó a todos los profetas. Y a ti y a mí estamos andando mal porque nos ama, porque nos quiere, porque Él es bueno. Y la Biblia dice que Él sabe, los pensamientos nuestros no están, hermanos, por encima de los pensamientos de Dios. La Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero sin embargo, si tú reaccionas, tú reflexionas y reconoces, la Biblia dice que aquel que reconoce que ha pecado, ¿me entiendes?, Dios lo perdona. Si tú reconoces que le has fallado, que hay áreas en tu vida que todavía sigues, ¿me entiendes?, no le has entregado a Dios completamente, que todavía sigues atesorando en tu corazón, dentro de ti sigues atesorando, ¿me entiendes?, esas cosas pecaminosas que antes vivías, tu manera de vivir, tu fe. Entonces tú tienes que entregar todas esas áreas a Cristo y someterlas para que Cristo tome el control y seas un varón perfecto como Jesús mandó. Ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y bien, con estas respuestas espero que hayamos contestado, haciendo muchos cristianos. ¿Por qué es que Dios nos tiene que quebrantar si le servimos? Claro, le servimos, pero todavía hay áreas en nosotros que tienen que ser pulidas, ¿me entiendes? Dios tiene que quitar toda la escoria, todo lo que no sirve en nosotros, ¿me entiendes?, y poner lo que falta, ¿me entiendes? Es por eso que tú tienes que dejarte moldear por la mano del alfarero. Tú no te... Dios te va a decir cómo es Él que quiere que tú seas, ¿me entiendes? Y para eso tienes que ser moldeado como el barro para que te conviertas un vaso de honra y no en un vaso de deshonra. Y si no quieres y si te endureces, ¿me entiendes?, como el barro seco, pues entonces Dios te quebrantará. Bien, ha sido un gusto para poder estar con ustedes, compartir este pensamiento dado respuesta, y esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias y esperamos nos hagan también la próxima pregunta para estar respondiendo a su interrogante a la luz de la palabra de Dios. Ha sido un gusto, un gozo para nosotros poder estar con ustedes desde nuestro estudio, de nuestra sala de grabaciones. Dios me lo bendiga, será hasta la próxima y que el Señor, amén.